muchas gracias. Muy buenas tardes a mis compañeras y a mis compañeros senadores. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos dan la oportunidad del día de hoy platicar con ustedes en esta rueda de prensa que queremos dirigir el mensaje para ver los logros de estos 18 meses que el presidente López Obrador ha dicho o dijo durante los últimos 12 años en su campaña. Y hay que decirlo, en economía, en salud, en medio ambiente, en corrupción, en todos aquellos rubros que estuvo hablando durante todos estos meses, no hay un solo rubro en donde este país haya mejorado en el tema de la seguridad. Para muestra, hoy mismo la carta que envía empresas del American Petroleum Institute, donde acusan a México de debilitar los flujos comerciales y de discriminar a las inversiones estadounidenses. Esta es una de las claras muestras de las malas decisiones que se ha tenido prácticamente en todos los rubros y en este caso muy particular de la secretaria Rocío Nale, donde es un tema más ideológico, más que un tema realmente de poder llevar al país en un mejor rumbo. Y nosotros como oposición hemos sido responsables, hemos acompañado y hay que recordarlo, porque el presidente es muy fácil de que todos los días quiera criticar a la oposición, pero el 80% de las iniciativas que han llegado al Senado por parte de Morena, sus aliados o el presidente, Acción Nacional los ha acompañado. En días pasados el presidente nos acusaba incluso de que se había votado en contra del tema de los adultos mayores, ahora cuando se hizo la reforma del cuarto constitucional. Hay que recordarle al presidente que los senadores del PAN acompañamos a esta decisión y es muy fácil que el presidente desde la mañanera, desde el altar de la mañanera, él sí quiera descalificar a todas y a todos, y no me refiero solamente a legisladores, sino me refiero a gobernadores, a medios de comunicación, y vamos a dar algunos detalles muy precisos. Antes de la llegada del COVID, en el 2019 fue el año más violento en la historia de México, 35,588 víctimas. También fue el año con más feminicidios. Por primera vez en 10 años, la economía decreció en menos 0,2 en el segundo trimestre del 2019. La generación de empleos, de acuerdo a las cifras de ellos mismos, del IMSS, cayó en 51% con respecto al 2018. La inversión fija bruta se desplomó en 9,1% el año pasado, es la peor caída desde el año 2009. Pemex tuvo la mayor pérdida en su historia. Aquellos que decían que sabían cómo rescatar a Pemex, bueno, nada más hay que decirlo, el trimestre perdieron 562 mil millones de pesos. Junto a la epidemia vienen todavía más desastres. Esto lo que les comentaba solamente era antes de la epidemia, de la pandemia, del coronavirus. Ahora con esto, en abril se perdió 500,000 de empleos formales registrados en el IMSS. También en abril, 12 millones de personas formales e informales dejaron de recibir un ingreso. Es una cifra alarmante y nunca habíamos tenido esto. La semana pasada nos enteramos de la peor caída de la actividad industrial del 30% en la historia. Es algo que nunca se había tenido. El peso llega a su peor nivel, 25,7 pesos por dólar, y la CEPAL pronostica que seremos el primer lugar en el continente en crecimiento de pobreza extrema. Hay que decir que el presidente en todos estos años que decía que primero los pobres, nos queda clarísimo que para él son primero los pobres. O sea, primero hacer más pobres, eso es lo que el presidente con todas estas políticas lo ha dicho. Y a nosotros él se nos etiqueta porque lo criticamos y porque lo decimos. En este barco México estamos todos incluidos, él y nosotros, las mexicanas y los mexicanos. Y nosotros hemos sido esa oposición responsable y esta alternativa donde le pedimos al presidente que pueda rectificar el camino. Tenemos el 7º lugar mundial en número de muertes por COVID y el lugar 14 en contagios. Esto es considerando el subregistro que tiene el subsecretario López Gatell. Estos son algunos datos que muestran el nivel en estos 18 meses de retroceso que tenemos con el gobierno del presidente López y la mal llamada 4T. Le cedo la palabra a mi compañera, la senadora Lupita Saldaña.